gente, aquí estamos en otro episodio más y en otro día más. El tema de hoy pues va a ser un tema, espero que les guste, les sea chévere, pero va a ser un tema, en mi opinión, interesante. ¿Y por qué? Porque el tema de hoy se parece un poco a otros temas que hemos tocado, pero lo quiero tocar hoy desde una perspectiva, de nuevo, diferente. Así que nada, mi gente. Antes que nada, pues ya saben que estamos utilizando este nuevo método de grabación que hasta ahora es bastante bueno. Hasta ahora me convence bastante. Cualquier cosa, ya saben que ustedes me pueden dejar saber sus opiniones. Me las pueden escribir en confianza y al respecto de responder cualquier pregunta, cualquier duda respecto al programa, pues aquí estoy también. Así que nada, mi gente, hoy me van a ver un poco tumbado, un poco desanimado, pero es que he tenido mucho trabajo últimamente y estoy un poco cansado, pero nada. No quería dejarlos sin episodio, no quería dejarlos sin un buen tema para reflexionar y para discutir. Así que nada, mi gente, el tema de hoy es la soledad. Pero no me refiero a la soledad como la definición común, ¿no? De soledad, de estar solo, estar sin nada, de estar sin nadie. No, me refiero a la soledad en un término más universal, en un término más general. Y me refiero con un término más universal y más general, por ejemplo, a una piedra o una roca, la cual está totalmente sola, sin ninguna otra roca a su alrededor o acompañada de ningún otro objeto. Pero también la soledad puede ser el espacio, puede ser el cosmos, o puede ser la definición más básica y preconcebida que tenemos todos, que es estar sin ningún tipo de interacción social o sin ningún tipo de persona a nuestro lado. Pero en términos generales y precisos, podemos preguntarnos qué es la soledad. ¿Qué cosa involucra la soledad? ¿Qué clase de, cómo podemos decirlo, elementos conforman la soledad? Más allá de estar solo o estar acompañado, ¿qué realmente es la soledad? La soledad es algo, por así decirlo, casual, o es algo que tiene una razón de ser en su existencia. Obviamente sé que mis cuestionamientos son un poco extraños, pero yo quiero que lo veamos desde este punto de vista, mi gente. La soledad tiene dos vertientes: su vertiente positiva y su vertiente negativa. ¿A qué me refiero? Como seres humanos tenemos que aprender a estar solos, a saber y entender lo que es estar solo y aprender a aprovechar las virtudes que brinda la soledad. Ahora, no por ello quiero decir que la soledad en exceso es buena, porque entonces todos sabemos que estar demasiado solo es aislarse, y el aislamiento tiene unas consecuencias negativas en una criatura social como lo es el ser humano. Y me van a disculpar el bendito telefonito, permítanme moverlo. Perfecto. Entonces, como decía, el aislamiento tiene un efecto negativo en el ser humano, y tal vez en todas las cosas de una forma u otra. ¿Por qué lo digo? Porque, por dar un ejemplo, vamos a suponer
que en el universo tenemos un planeta errante. ¿Y qué es un planeta errante, mi gente? Es un planeta que no está ligado a ninguna estrella, a ningún sol. Es un planeta que va solo por el universo. Y esos planetas existen y están por ahí vagando, flotando libremente en el espacio. ¿Qué pasa? Que estos planetas, pues obviamente no van a desarrollar vida porque no hay una fuente de luz, no hay una fuente de calor y no hay ninguna fuente como tal de energía, por así decirlo, que tal vez les brinde la capacidad de desarrollar vida. Y como no existe eso, es un planeta, a nuestro entendimiento, que no tiene cierta belleza, no tiene cierto arte, más allá de ser una figura compleja y compuesta que está vagando por el universo. Pero es un planeta que está solo, no está siendo parte de ningún compuesto, ¿no? de ninguna composición, de ninguna interacción. Y es un planeta que, como no está siendo parte de ninguna composición e interacción, pues a nuestros ojos ese planeta no tiene cierto grado de belleza. Es un planeta es un planeta errante, ¿no? Que está solo, que está vagando. Y eso le quita cierta belleza, eso le quita cierto valor, hasta donde sabe la humanidad, ¿no? O sea, hasta donde sabemos con nuestro conocimiento tan limitado a este planeta, eso le quita cierto valor, cierta belleza, cierto encanto. Mientras que, por ejemplo, si tenemos un planeta que está en un sistema solar, en una galaxia, por así decirlo, pero sobre todo en un sistema solar, tenemos un planeta que, dependiendo su composición, va a poder albergar vida, va a poder emitir cierta luz y va a poder tener cierta belleza. Y es un planeta que está en conjunto con uno o varios planetas, pero sobre todo una estrella que le da su encanto, que lo hace brillar. Y en este caso ese planeta está acompañado de otras cosas, de otros objetos, de otros, mejor dicho, elementos. Y podríamos decir que ese planeta no está solo. Pero entonces, aún así aplicamos ese concepto, ¿no? De lo que es la soledad y la compañía. Lo que sucede es que yo extrapolé el ejemplo a un objeto, al espacio. Extrapolé el ejemplo a lo que puede ser un planeta o un sistema solar. Pero lo mismo podemos decir de las interacciones humanas, de las interacciones sociales. ¿Qué pasa? Y aquí vuelvo al ejemplo del planeta. Un planeta errante, por el hecho de estar solo, no significa que no tenga posibilidades de brillar, que no tenga posibilidades de tener cierto encanto. No significa eso. Lo que sucede es que ese planeta pues está en una situación desafortunada, pero hay cierto grado de misticismo que lo rodea. Y quién sabe, aquí poniéndonos a fantasear y poniéndonos a pensar y a imaginar, quizá ese planeta errante que está vagando por el universo, algún día logre adherirse a una órbita, a una estrella, y logre tener cierta belleza. Y hasta cierto punto tal vez existe esa posibilidad. Pero aún así ese planeta, en su soledad, tiene posibilidades, y esas posibilidades le dan cierta belleza, le da cierta esperanza. Pues ¿qué pasa? En las interacciones sociales y humanas pasa lo mismo. Mi gente, está bien estar solos. De hecho, yo lo fomento, estén solos un tiempo. ¿Por qué? Porque la soledad te permite conocerte a ti mismo, te permite entenderte, te permite saber quién y qué eres tú. ¿Por qué? Porque la sociedad te va a decir muchas cosas, pero lo que la sociedad te diga y te dicte no necesariamente es lo que eres tú, o significa
lo que realmente eres tú. Eso es algo que tú tienes que descubrir. Es algo que tú en tu soledad, en tus meditaciones y en tus pensamientos tienes que descubrir. Porque nadie más va a saber quién y cómo eres tú. Solamente tú. Es lo que se parece a lo que yo dije en episodios anteriores. Tú nunca vas a poder conocer por completo a otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, cada persona es un universo, y la única que se va a poder entender por completo a sí misma es esa otra persona, no tú, mi gente. Y de ahí viene la importancia de la soledad. Es por eso que los estoicos le buscaban cierta belleza, cierto encanto a la soledad. Porque los estoicos decían que la soledad era esa oportunidad que tú tenías de ser plenamente tú, sin pasar por un filtro social. Y con un filtro social me refiero pues obviamente a los comportamientos aceptados socialmente, a los comportamientos pues sí, bien vistos socialmente, a los comportamientos más valorados socialmente. Y esos comportamientos que la gente, la sociedad y el colectivo aprecia y valora, quizá tú en cierto día no estás de humor, no te sientes bien para exhibir cierta gama de comportamientos. Y sin embargo, pues los estoicos decían que la soledad te permite, es aquella herramienta que te permite no ocultar tu ser. Es aquella herramienta que te permite una soledad y una expresión sincera. ¿Por qué? Porque en la soledad nadie te ve ni nadie te juzga. Es por eso que para los estoicos la soledad era una especie de ejercicio, una especie de meditación, una manera de poner a prueba sus mentes, una manera de ponerse a prueba a sí mismos. Y como para ellos la soledad significaba un ejercicio, una meditación, algo que les nutría, lo veían como algo valioso. Ahora, mi gente, también los estoicos entendían que sí, la soledad era valiosa, pero como todo en la vida, mi gente, nada en la vida en exceso es bueno. Es como si yo te invito a una fiesta y tú te pones a tomar copa tras copa y terminas borracho. Obviamente tuviste un exceso de alcohol y al final, por estar borracho, terminaste haciendo el ridículo. Obviamente ese exceso te condujo a algo que no es bueno. Pues lo mismo pasa con todo en la vida, mi gente. La convivencia social en exceso y nunca darse tiempo para estar solo con uno mismo es malo, porque entonces no te permite reflexionar. Y el ser humano necesita la reflexión. ¿Para qué? Para la automejora. Ahora, también el estar la mayor parte del tiempo solo es malo, porque entonces te aíslas. Y cuando te aíslas, eso tiene una serie de efectos negativos. Empiezas a perder habilidad social, empiezas a perder esa habilidad para forjar y crear nuevas relaciones, lo repito. Empiezas a perder esa habilidad para forjar y crear nuevas relaciones sociales que te aporten valor a tu vida. Empiezas incluso a perder la perspectiva de la realidad. Mientras que por el contrario, si nunca te permites estar solo, no tienes tiempo para reflexionar, no tienes tiempo para pensar sobre tus acciones y sobre lo que haces y sobre quién eres.
Por eso hay que tener un equilibrio, mi gente. Hay que tener un equilibrio entre soledad e interacción social. Hay que tener dosis saludables de ambas cosas. Si quieren un día estar solos, en confianza, ese día estén solos y disfruten de su presencia. Hagan aquellas cosas que a ustedes les gustan y piensen, mediten sobre todo y también reflexionen. ¿Y por qué les digo que piensen y mediten sobre todo? Porque ahí está el crecimiento, ahí está el autoanálisis, el autodesarrollo, y eso genera por ende una autoestima. Ahora, una cosa muy importante de la reflexión, y se lo digo con toda experiencia: cuando uno se pone a reflexionar y a meditar, es importante y muy importante ser honesto y ser sincero con uno mismo. Y eso es una cualidad que se desarrolla estando solo. ¿Por qué? Porque cuando eres honesto y eres sincero contigo mismo, tus reflexiones y tus meditaciones sobre tu propio ser son más nutritivas. Y entonces te vuelves una persona capaz de corregir su propio comportamiento. Te vuelves una especie de autodidacta. Y ojo, no estoy magnificando ni glorificando la soledad, nada por el estilo, mi gente. Solamente estoy dándoles una perspectiva de las alternativas que ofrece la soledad, porque perfectamente podemos estar solos sin hacer nada, sin aprovechar ese tiempo, ¿me entienden? Pero también podemos estar solos y aprovechar el tiempo para mejorar y reflexionar y meditar y trabajar en nosotros mismos. Es importante que entiendan eso, mi gente. La soledad es ese espacio que el ser humano necesita para su autoconocimiento y su automejora. ¿Qué pasa? Cuando ya trabajamos en eso, en la soledad, inmediatamente vamos a probar, a experimentar y a aplicar eso que reflexionamos y meditamos en nuestra soledad, sobre nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Todo eso que meditamos en la soledad, vamos a aplicarlo en nuestras interacciones sociales. Y eso es lo bonito, que la soledad, más allá de ser un descanso, es una especie de cultivo que te renueva para tus próximas interacciones sociales. Por eso es importante aprender a utilizar la soledad a nuestro favor. Hay que aprender a no temerle a la soledad, hay que aprender a verla a la cara y a aprender a aprovecharla, a sacarle provecho, a nutrirnos de ella. Porque la soledad nos puede enseñar muchas cosas sobre nuestra sociedad y sobre nosotros mismos, mi gente. Así que es importante que entiendan eso para dimensionar el tema que estamos tocando hoy. ¿Qué pasa? Que una vez hicimos todo este trabajo en nuestra soledad, pasamos al ámbito social. Obviamente el ámbito social es muy diferente, porque entonces en el ámbito social hay que medir nuestros pensamientos, decisiones y acciones. ¿Por qué? Mi gente, todos sabemos por qué. Nosotros somos un animal, el ser humano es una especie, es un animal, es una criatura, que es una criatura social, es una criatura que depende del trabajo en equipo. Y para ello, en nuestra sociedad hay que tener unas normas y unas reglas que nos permitan mantener el equilibrio. ¿Qué pasa? Que hasta cierto punto, en tu soledad y en tu privacidad, tú puedes, por así decirlo, romper esas reglas. Y no es que las puedes romper como tal, sino que esas reglas sociales se vuelven un poco más flexibles, mientras que en la sociedad pues todo vuelve a ser un poco más rígido. Pero no importa, eso está bien, mi gente.
Porque la sociedad es un proyecto, la sociedad es algo que constantemente está en evolución y está en desarrollo. Y como dije, si no me equivoco, en el episodio anterior, es nuestro deber cuidar de la sociedad y de las interacciones que se dan en esta. ¿Por qué? Porque sin la sociedad, la humanidad no va a ningún lado. Dependemos unos de otros. Y por ende, dependemos de la sociedad que nosotros creemos, que nosotros generemos para las presentes, pasadas y futuras generaciones. Es por eso que es importante dedicarle un capítulo, una parte de nuestra vida, a nuestros caprichos, siempre y cuando no le hagan mal a nadie, mi gente. Obviamente, por favor. Siempre y cuando algún capricho, algún sueño, alguna fantasía no le haga daño a otro ser humano, en confianza, mi gente. Pero si le implica algún daño o alguna situación perjudicial a otra persona, sería buena idea que reevalúes eso. Y eso te lo ofrece la soledad, mi gente. Y la soledad, como he repetido ya en varias ocasiones en este episodio, hay que aprender a aprovecharla. Hay que aprender a sacarle provecho. ¿Por qué? Porque la sociedad es un poco más superficial. La sociedad es más rígida. Y como la sociedad es más superficial y más rígida, coloca nuestra mente en un espacio de tensión, de alerta. Y obviamente una persona no puede estar mucho tiempo en ese estado, porque entonces eso genera estrés, y el estrés es perjudicial para la salud, y si no tenemos salud no tenemos vida. Es por eso que hay que aprender a tener un equilibrio entre sociedad y soledad. Hay que aprender a tener un equilibrio entre el mundo social y nuestro propio mundo interno. Hay que aprender a interactuar con ambos. Y hay que aprender a hacer un equilibrio entre ambos mundos, entre nuestra relación con nosotros mismos y nuestras diferentes relaciones con los demás. Y es importante entender eso para tener un equilibrio saludable en la vida. Esto se puede extrapolar, como comencé al principio comentando, ¿no? Con objetos o con personas. Es como la naturaleza, mi gente. La naturaleza la conforman tierra, roca, aguas, plantas y animales, y el mismo sol. Sin todos esos elementos, la naturaleza no existe. Es la combinación de todos esos elementos lo que genera eso que nosotros le llamamos naturaleza. Porque sin agua, sin el planeta Tierra, sin el sol, sin las plantas y sin los animales, etcétera, no se genera eso a lo que le llamamos naturaleza. La naturaleza es un conjunto. La naturaleza es un conjunto que es sencillamente cruel y bello al mismo tiempo, porque seamos honestos, la madre naturaleza es cruel. Y es cruel por muchas cosas, pero es más generalmente por aquellos que nacen y mueren. Mi gente, como la naturaleza es cruel, como la naturaleza es difícil, unos viven, otros mueren, es natural que se vea feo, es natural que se sienta feo, es natural que no sea algo agradable para el público. Pero mi gente, eso es parte de. Y con todo y eso, la naturaleza es bella. La naturaleza es bella con sus defectos y con sus aciertos. Y es bella tal y como es. Cosa interesante, la naturaleza es un conjunto y algo solitario al mismo tiempo. Y es extraño,
Pero sí, porque la naturaleza puede implicar la soledad de un desierto, puede implicar la soledad y la simplicidad de un desierto, pero también la naturaleza implica la belleza y el revuelo y el destello de vida de una selva. Y son dos contrastes muy diferentes, mi gente, porque son cosas bien diferentes. Pero al fin y al cabo, ambas son el conjunto bello de la naturaleza. Qué cosa, ¿no? La naturaleza puede tener esas dos facetas. Algo bello y lleno de vida, algo que refleja compañía, colores, calidez, gracias a las flores, a los animales, a las plantas, etc. Pero también puede ser algo tan vago y tan simple como un desierto o el Polo Norte. Un desierto de arena o un desierto helado. La belleza de una playa o una selva, o la simplicidad de un desierto o de un océano. Es curioso, ¿no? Cómo la madre naturaleza puede ser todo al mismo tiempo y de igual manera es algo bello, es algo armonioso, es algo que compone un conjunto que intenta darte múltiples enseñanzas, por así decirlo, porque la madre naturaleza es una enseñanza en sí misma, es una mezcla entre compañía y soledad, es la mezcla perfecta, es ese algo que no tiene defectos como tal. Entonces, de nuevo nos lleva a hacernos la pregunta: si la madre naturaleza no es soledad, pero tampoco es compañía y belleza, pues nos devuelve a la misma pregunta del inicio, que es precisamente la soledad. ¿Qué implica la soledad? Y eso es lo interesante, mi gente. Ese es el objetivo de este programa, que más allá de que ustedes aprendan un poco de estos temas, también sean personas, o mejor dicho, seamos personas capaces de aprender uno de los otros, pero sobre todo capaces de cuestionar y exponer nuestros distintos puntos de vista, porque en la diversidad hay belleza, pero también en la singularidad, en la soledad, hay belleza. Hay que saber encontrar la belleza dentro de cada una de esas cosas. Y eso es lo bonito, y eso es lo importante, y eso es lo que trasciende generaciones y trasciende opiniones y trasciende personas. Entender que todo tiene su punto, todo tiene su belleza en sí mismo. ¿Qué pasa? Que la vida, a través de sus vivencias y experiencias, nos va mostrando el equilibrio del cual yo estoy hablando. Pero eso ya requiere tiempo, mi gente. Y es como dice el dicho, tiempo al tiempo. Entonces es importante, como decía, el cuestionarse cosas, el hacerse preguntas, el pensar, porque para eso vinimos aquí, para aprender, para hacernos preguntas, para cuestionar, para ver qué y quiénes somos y de qué manera interpretamos el mundo, de qué manera interpretamos la existencia. Porque si no, pues para qué estuviéramos vivos. Y sí, sé que alguno puede decir, ok, está bien,
pero esto es tu interpretación. Y yo puedo decir, sí, es mi interpretación, pero no es precisamente mi interpretación. Esto que yo digo aquí es la interpretación de otras personas que lo dijeron y lo pensaron mucho antes que yo. Entonces, no es mío, no es 100% mío. Pero entonces, ¿cómo sabemos que es 100% de ellos, no? Más que nada es una especie de colectivo. O sea, ven por dónde voy. Todo es gracias a la sociedad, mi gente. Todo es gracias al colectivo. Entonces, a lo mejor ese pensamiento que alguien tuvo, esa idea, ese destello de inteligencia, ¿no? Esa epifanía, esa persona la tuvo y la desarrolló hasta cierto punto. Pero a lo mejor siglos después vino otra persona y la llevó a su punto más alto, al clímax. Y el ejemplo más básico y más evidente de esto son los automóviles, mi gente. Si yo mal no recuerdo, el primer automóvil tenía 3 ruedas, que eran ruedas de carruaje, y no tenían mucha complejidad ni tanta tecnología como los neumáticos de hoy en día. Y era un auto, un vehículo muy simple, con un motor de un solo cilindro, de un solo pistón, un motor muy muy simple. Y eso fue el primer auto, un vehículo bastante particular, un vehículo el cual, si yo mal no recuerdo, tenía una rueda adelante y 2 ruedas detrás, que si no me equivoco las 2 ruedas de atrás eran las ruedas motrices. Y hoy en día yo les pregunto, ¿la mayoría de los vehículos tienen 3 ruedas? Pues no, mi gente, la mayoría de los vehículos hoy en día tienen 4 ruedas, y esas 4 ruedas han evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. ¿A qué yo me refiero con esto? Que una persona tuvo la primera idea de lo que era un automóvil, y con el paso de los años la idea de lo que es un automóvil se fue diversificando y se fue haciendo más compleja. ¿Por qué? Porque cada persona entendió o entendía la idea de un automóvil de manera diferente. Y el automóvil es el vivo ejemplo de lo que yo estoy explicando aquí. Una idea que se le ocurrió a alguien, la llevó a cabo, y con el tiempo vinieron otras personas que diversificaron y mejoraron esa idea. Y hoy en día, gracias a eso, un automóvil tiene 4 ruedas y tiene calefacción, aire acondicionado, buenos asientos. Vamos, en pocas palabras, es muy cómodo. Es muy muy cómodo, muy confortable, y nos permite viajar y recorrer largas distancias. Y qué curioso, ¿no? Un automóvil comenzó siendo un vehículo pequeño de 3 ruedas, y acabó siendo, esa idea acabó siendo y acabó evolucionando a un montón de cosas más. Hoy en día tenemos automóviles, tenemos vehículos pesados, ¿no? De gran tamaño, como puede ser un camión, tenemos camionetas. ¿Qué no tenemos hoy en día en cuanto a movilidad y utilidad? ¿Y de dónde surgieron todas esas ideas? De una única idea principal que alguien tuvo hace mucho tiempo atrás. Y eso es lo lindo, eso es lo interesante, que al final una idea evolucionó hacia todo lo que tenemos hoy en día. Perdón. ¿Qué tiene que ver esto con la soledad y la compañía y la sociedad y todo esto de lo que estamos hablando? Que fíjense cómo una idea surge en la soledad de nuestra mente y de nuestros pensamientos,
y acaba extrapolándose hacia el mundo entero. Y dime, ¿quién hoy en día no tiene un automóvil? Bueno, en lo que es Estados Unidos, España y los países más desarrollados, ¿quién hoy en día no tiene un automóvil? ¿O quién hoy en día no convive de una u otra forma con los automóviles? Pues obviamente casi todo el mundo, mi gente. Casi todo el mundo. Y es algo irónico, ¿no? Como algo que surgió de la mente de un único individuo, acabó trascendiendo su ser, acabó trascendiendo su mente, su soledad, para convertirse en algo que ahora es parte del colectivo y que ahora le da belleza, le da color, le da su propia identidad al colectivo. ¿Por qué? Sencillo, mi gente. Cada persona tiene sus gustos en cuanto a automóviles. Habrán personas que les gusten más los automóviles simples y familiares, y habrán personas a las que les gusten más los automóviles más ligeros y deportivos. Entonces al final esa idea la acabamos adoptando todos y haciéndola nuestra. Y hoy en día un automóvil es algo sumamente común. Ya no es un invento revolucionario ni un invento extraordinario. Sí, con los años se van modernizando, con los años los automóviles se van mejorando, pero ya no es algo novedoso como tal. Ya la idea de un automóvil no es algo novedoso o algo imposible. Es algo con lo cual convivimos todos los días, es algo con lo cual interactuamos todos los días. Entonces quería traerles ese ejemplo para que entendieran un poco más, mi gente. Así que nada, ya con esto concluimos por hoy, concluimos con el tema de hoy, concluimos con el episodio de hoy. Pero ya saben que antes de irme, pues siempre les doy mi honesto agradecimiento por haber escuchado este episodio y sobre todo por compartir este episodio. Por favor, compartan estos episodios, compartan este podcast para poder seguir creciendo y para poder seguir mejorando y echándose adelante, mi gente. Apóyenme, déjenme sus comentarios y sus mensajes también para yo poder leerlos y para yo poder ver sus opiniones y su sentir respecto a los temas que tocamos aquí. Así que nada, mi gente, ya saben, mientras podamos, estamos todos aquí, mientras podamos, o mejor dicho, mientras yo pueda, estos episodios seguirán existiendo, este podcast seguirá existiendo y todo esto seguirá existiendo. Así que nada, mi gente, ya saben que siempre les estoy profundamente agradecido. Para mí es un placer y siempre será un placer el darles las gracias por estar aquí conmigo un día más. Así que sin nada más que decir, más que darles las gracias de nuevo, me despido.